Estás en la señal internacional de sabersinfin.com. Muy buenas tardes, 12 del día con 28 minutos, 13 de abril del año 2015. Don David Méndez está en los controles, Abel Pérez Rojas es el de la voz y les saludo con el gusto de siempre. Estoy conversando con Elsa Herrera Bautista, ella es coordinadora de incidencia de la Fundación Junto con los Niños de Puebla CEJUCONI. Este bloque lo estaremos dedicando a un tema que me gusta mucho. Y me gusta mucho porque es hablar de seres que viven en opresión. Y esa opresión hay que hacerla visible para percatarse de esta situación. El tema es los grupos vulnerables de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables, Elsa? Mira, por diversos estudios y diversas investigaciones se tiene detectado que los grupos vulnerables o más vulnerables dentro de la infancia son aquellos niños y niñas que viven sin cuidados parentales, que así se llama, es el término que se utiliza, ¿no? Son los niños y niñas que viven fuera del cuidado de su familia más inmediata, digamos, ¿no? Por diversas causas. Entre estos niños y niñas, pues podríamos mencionar a los que están en situación de calle, los niños y niñas que están migrando no acompañados y no acompañadas, los niños y niñas que están viviendo por diferentes situaciones en instituciones, ¿no? En casas hogar o albergues, y los niños y niñas que también están en centros de internamiento, ¿no? Los que están, digamos que en instituciones juveniles de readaptación. Los primeros, estos de los menores sin cuidados parentales, estamos hablando de aquellos que quedan en esta situación por el fallecimiento o la migración o abandono de parte de sus padres. Todos los grupos que mencioné se catalogan como niños sin cuidados parentales, porque están viviendo fuera del seno familiar. Del seno digamos, familiar. ¿no? Muy bien. En esta situación, Elsa, ¿cómo ustedes, como una organización de la asociación de la sociedad civil, ven lo que está viviendo nuestro país? De alguna manera, no ha sido fácil los últimos años. Estamos hablando de una violencia exponencial, por lo menos en los 12 últimos años, y esto ha venido a agravar la situación de los niños. ¿Cómo se percibe esto, Elsa? Realmente sí es una situación que se está volviendo cada vez más y más delicada, ¿no? Sí, a la Redim, por ejemplo, a la Red por los Derechos de la Infancia en México, sí ha llevado como un estudio, un conteo de todos los niños que están quedando huérfanos, digamos, a raíz de la violencia del crimen organizado, de todo este combate que se está llevando a cabo, ¿no? Y también de los niños y niñas que están falleciendo a raíz de este conflicto y de los niños y niñas que están integrándose a participar como parte del crimen organizado, ¿no? Esto es que nos escandaliza mucho, que es la cuestión de los llamados niños sicarios, ¿no? Sí, como el Ponchis, ¿no? Digo, por decir un nombre nada sí, más. un ejemplo, ¿no? Entonces realmente sí es un fenómeno que viene a complejizar mucho más la situación de la infancia en ciertas zonas del país, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de ese estudio, Elsa? Lo que nos puedes platicar en términos generales. Pues realmente que el número es significativo en zonas como Michoacán o como Ciudad Juárez, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Sí hay un buen número de niños que están perdiendo a sus padres o familiares muy cercanos en este tipo de conflictos, y que además también naturalizan ya este tipo de fenómenos, ¿no? Como parte de la vida, ¿no? El tener a lo mejor un tío, un hermano que falleció en un tiroteo, en estas cuestiones, pues son cuestiones que afectan directamente a la sensibilidad y al sujeto que se está formando, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta, Elsa? ¿Cómo nos afecta eso? Pues integramos la violencia como una parte normal, como un estilo normal de relacionarse, ¿no? Entonces, también hay un trabajo fuerte de organizaciones civiles, por ejemplo, sobre todo en Ciudad Juárez, que están trabajando con este grupo de niños y niñas para precisamente desnaturalizar esto o evitar que se ancle como una forma de relación social aceptada, ¿no? Y además que puedan manejar el duelo y todas las cuestiones derivadas de este tipo de experiencias. Fíjate qué frase tan bonita acabas de decir, digo, tan bonita, porque refleja la naturaleza humana, tan lamentable porque se está perdiendo, pero nos privamos de vivir el duelo porque tomamos muy común varias situaciones, y en el caso de algunos estados y de algunas zonas que tú has mencionado, ahorita estás
guardando el luto, si es que se guarda, de algún conocido, algún familiar, pero no tienes mucho tiempo para seguir en esa situación porque la próxima se van a hacer a otro, o mañana, o te tendrás que ir de ahí, o te tendrás que esconder, en fin. Entonces se ha perdido esta capacidad de sentir dolor, ¿no, Elsa? Sí, y realmente se pierde porque se vuelve tan común y es un bombardeo tan constante que sería imposible también la vida, digamos. ¿Es un mecanismo de supervivencia? Sí. Hay un sociólogo, George Simmel, que habla de lo que se llama actitud blasé, que es esta cuestión como de irte pues cerrando, ¿no? A estar, que si te fueras conmoviendo por todas las cosas tristes que pasan en tu ciudad o que estás viendo en las noticias, no terminarías, no podrías vivir. Entonces lo que se hace es como una especie de coraza, ¿no? Pero eso, bueno, a nivel emocional y a nivel hasta espiritual tiene un precio, ¿no? O sea, tiene un precio en la manera en que se van configurando las sociedades, ¿no? Entonces, sí hay que tener en mente que esta cuestión del crimen organizado está afectando directamente a niños y niñas que son sujetos que van a crecer, ¿no? Fíjate que yo escribí un artículo hace como 2 años y gustó mucho, por lo menos esa fue la impresión que se me quedó, sobre, la pregunta es, ¿heredaremos el miedo? Porque estamos entrando ya de situaciones que modifican la interioridad de las personas y yo me atrevo a decir, realmente no tenemos estudios al respecto, podemos hacer como aproximaciones teóricas, pero estamos cambiando la genética de las personas, ¿no? A partir de lo que sienten, de los estímulos a los que se exponen, en fin. Sí, pues hay toda esta parte de la cuestión de la disciplina de neurocientíficas, ¿no? Que te hablan de cómo el ambiente realmente influye en cómo se va constituyendo el cerebro, ¿no? De cómo si tú lo estimulas, sobre todo el cerebro de un niño muy pequeño, ¿no? A estar en constante estrés, a estar sometido a violencia, etcétera, las conexiones a nivel sináptico y esto van siendo menores que las de un niño que está creciendo en un ambiente protegido, seguro, ¿no? Entonces son personas que aprenden a relacionarse de una manera así estresante y tensa con el ambiente, ¿no? Entonces hay todo un trabajo que hacer para evitar esto, ¿no? Yo creo que también no debemos hablar como de situaciones que son inevitables, ¿no? Sino más bien como de puntos sensibles en donde sí nos tenemos que poner la pila para actuar y para modificar, o sea, son también como oportunidades, digamos, ¿no? Fíjate que ahorita me diste un tema, híjoles, que yo creo que sería motivo de una investigación, modificaciones sinápticas por vulnerabilidad, fíjate. Porque es muy rico el tema, o sea, no estamos hablando solamente de por dolor, ¿no? Ni por extrema alegría, sino estamos hablando por una serie de combinaciones que hoy día a veces escapan a nuestra imaginación, ¿no? Es muy cambiante lo que estamos viviendo, Elsa. Sí, pues sí hay lugares donde investigan eso, ¿no? En la Universidad de Harvard hay un departamento que se llama Center of the Developing Child, y allí están investigando toda esta cuestión de cómo el cerebro se va configurando y se va modificando, y definitivamente no es nada más, bueno, si hablamos a lo mejor de desnutrición en la primera infancia, pues eso te habla de un cerebro que ya va a tener una configuración deficiente, digamos, y que muy difícilmente se va a recuperar, pero igual en situaciones de estrés o de violencia a esa edad también tienen efectos pues de largo alcance, ¿no? Y de mucha profundidad. El asunto de la migración, Elsa, hoy día es algo que ha llamado la atención, desgraciadamente, por pasajes terribles. Recordaremos aquella ejecución masiva de migrantes, creo que son los de San Fernando. En San Fernando son decenas de cuerpos amontonados, ejecutados y demás. Estamos hablando también de mutilaciones por viajar en la bestia, estamos hablando de orfandad, de adultos que viajan con menores, mueren los adultos en el trayecto, los niños quedan a la deriva en situación de desamparo. En fin, yo diría, la migración es algo que poco a poco ha ido revelándonos su verdadera dimensión, ¿no? Sí, también es un fenómeno importante que toca también a los niños y a las niñas, ¿no? Y a los adolescentes. Y también vemos que hay escasas respuestas efectivas para ellos, ¿no? Ahora, el niño que va atravesando, que viene, sobre todo los migrantes
foráneos, ¿no? Los que vienen de otros países, pues tienen también una problemática particular para la cual no tenemos una estructura institucional que les pueda dar la mejor respuesta, ¿no? Los centros de migración a donde llevan a los niños, pues son prácticamente como pequeñas prisiones, ¿no? Y no estamos ofreciendo toda esa parte, pero también está la situación de los migrantes internos, ¿no? Los migrantes nacionales o los niños jornaleros, por ejemplo, ¿no? Son niños que van de un estado a otro y a trabajar y también pues desatendiendo todos los otros derechos, ¿no? De educarse, de tener juego, esparcimiento y todos los elementos que les permitan un desarrollo integral. Pero ahí es en donde no puedo evitar recordar pues que hablamos de derechos de niños y niñas, pero hablamos de todo lo que hay alrededor de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, muchas veces en ciertos contextos pensamos, bueno, los primeros que tienen que garantizar son los papás y las mamás, ¿no? Y entonces hay también una corriente de que, bueno, el papá o la mamá que no esté garantizando los derechos de sus hijos y de sus hijas, pues a lo mejor hay todo un enfoque también punitivo, ¿no? ¿Qué hacemos con él? ¿Le quitamos a los niños o lo castigamos? ¿De qué manera, no? Pero más bien tiene que haber todo un apoyo integral para las familias, ¿no? Y hay familias que están enfrentando condiciones de lo más adversas, ¿no? En donde tampoco los cuidadores o los papás y las mamás tampoco saben qué es tener un derecho cubierto, ¿no? Entonces es hasta una injusticia, digamos, pedir que los garanticen, que te hable de la luz si nunca la ha percibido, por ejemplo. Entonces, sí, las familias necesitan también todo un sistema de apoyo integral, ¿no? Que a lo mejor para las familias que están enfrentando las condiciones más extremas, pues existe el que hoy se llama Prospera, ¿no? O el que era el Oportunidades. Y entonces se tocan ahí pues educación, alimentación y salud. Pero a lo mejor hay familias que con eso no va a bastar, ¿no? Que van a necesitar como otro tipo de apoyo que tendría que ver con la cuestión terapéutica, por ejemplo, esto que decías de ir a los corazones y a las mentes y a las historias, ¿no? Entonces sería un cuarto elemento que se tendría que incorporar, ¿no? Pero se tienen que ir incorporando pues todos los tipos de apoyo y todas las líneas que van cruzando y que proporcionarían las condiciones para que los padres pudieran garantizar los derechos, pero las mismas leyes nos hablan, ¿no? De que es responsabilidad no nada más de los papás, sino también de las autoridades municipales, de las estatales, de las nacionales, ¿no? Como bien lo dices, no se le puede tirar la bolita solamente a los padres, ¿no? Porque ellos también son víctimas de los procesos que hemos vivido, ¿no? Sí, y porque además esta estrategia que muchas veces se tiene de retirar a los niños de las familias sin atender como toda la problemática, pues tampoco nos deja muy bien parados y a largo plazo tampoco es una buena solución, ¿no? Porque ni siquiera los albergues se dan abasto para tener tantos niños, ¿no? Y menos los albergues del Estado, ¿no? Sí. Entonces, y además tener un montón de niños creciendo en albergues también no es lo más sano, ¿no? Se convierten en pequeñas escuelitas de lo que posteriormente será el crimen, ¿no? Sí. Estamos hablando aquí de una situación tan grave, Elsa, que desemboca en la moderna esclavitud. Tú recordarás que hace poco se acaban de encontrar, de denunciar, bueno, encontrar es un decir, porque se sabe de los grandes terrenos de cultivo del norte en territorio nacional, donde las personas viven en cuestiones en situación de esclavitud, porque por una mínima remuneración, pero de veras mínima, tienen que vivir jornadas de 12, 15 horas de trabajo con menores que se dedican a la recolección del jitomate, de la cosecha y demás. Y ahí la pregunta es, ¿dónde están los derechos del niño, de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.